Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar las vacunas de ARN y el Nobel de Fisiología y Medicina de 2023. Hablamos con Jorge Laborda. La historia de las vacunas se remonta a más de 2 siglos atrás. Durante ese tiempo se han utilizado para combatir numerosas enfermedades que han asolado a la humanidad desde tiempo inmemorial. Estas vacunas tradicionales se elaboran a menudo con fragmentos o proteínas de agentes infecciosos que, al ser introducidos en nuestro cuerpo, activan las defensas del sistema inmunitario y las preparan para repeler futuros ataques de esos invasores. Sin embargo, con la reciente pandemia emergió un nuevo tipo de vacunas de la cual muchos de nosotros nunca habíamos oído hablar: las vacunas de ARN. Recientemente, 2 de los investigadores que hicieron posible estas vacunas, Katalin Karikó y Drew Weissman, han sido galardonados con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina 2023. Pero, ¿qué es el ARN? ¿Por qué no se recurrió a las vacunas tradicionales para protegernos del coronavirus? ¿Cómo funcionan estas vacunas y por qué no se habían desarrollado antes? ¿Cuál fue el aporte de los laureados con el Nobel a su creación? Hoy, nuestro invitado, Jorge Laborda, que ya nos ha ilustrado en multitud de ocasiones sobre el sistema inmunitario en Hablando con Científicos, va a responder a todas estas preguntas. Hoy hablamos del Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 2023 y para eso tenemos a un muy conocido del programa, Jorge Laborda. Buena ciencia. Que es, como saben, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete. Es autor del podcast Kilo de Ciencia, Ciencia Fresca, participan Hablando con Científicos, en fin. Ciencia es, una buena parte es él. Gracias, Jorge, por estar aquí de nuevo. Nada, es un placer, como siempre, estar con todos los oyentes de Ciencia Es. Bueno, no podía ser menos que hablar contigo de este premio Nobel que tanta relación tiene con muchos de los programas que hemos hecho sobre el sistema inmunitario y sobre la pandemia de COVID-19. Empecemos hablando un poco de estas 2 personas. ¿Qué es lo que han descubierto así en un pequeño retazo antes de meternos ya en materia? Bueno, pues las contribuciones principales que han hecho ha sido la de encontrar modificaciones que hacer al ARN para que sea más estable, es decir, que no se digiera, que no se degrade rápidamente cuando es inyectado en el organismo, y también modificaciones para evitar que el ARN, que es obviamente lo que se inyecta con la vacuna, genere una reacción inflamatoria muy potente, porque el ARN es detectado como una molécula extraña y genera una respuesta inflamatoria innata, o sea, una respuesta inflamatoria del sistema inmunitario innato. Y claro, hacía falta que esa respuesta fuera menos potente porque si no era muy dañina. Y yo creo que esas han sido las principales contribuciones de los 2 autores o los 2 ganadores del Premio Nobel de Medicina y Fisiología de este año. Bueno, lo importante de todo esto es que al final se crea una nueva vía para generar unas vacunas y concretamente unas vacunas que nos han salvado de la pandemia, ¿no? Desde luego, desde luego. Sí, bueno, yo creo que para entender mejor lo que es la contribución de estos los 2 científicos, ¿no? Quizás tendríamos que revisar brevemente qué pasaba con las vacunas antes de que llegaran las vacunas del ARN. Las vacunas de ARN se llaman así, claro, porque es ARN lo que se inyecta.
Antes las vacunas tenían que ser de proteínas. Debemos dejar bien claro qué es el ARN para así poder entender toda la explicación, ¿no? ¿Qué es el ARN? Claro, bueno, el ARN es un ácido nucleico, por tanto está formado por nucleótidos, nucleósidos, las letras del ADN. El ARN tiene una letra un poquito distinta, tiene un uracilo en la U en lugar de la T, pero bueno, por lo demás es lo mismo, es muy similar. Y lo que tiene el ARN es la información que la ha copiado del ADN. El ADN la tiene almacenada en su secuencia de letras. El ARN es una copia de esa información que va a ser utilizada por la célula para fabricar una proteína. Hay más cosas del ARN. El ARN es un mundo muy complicado y muy complejo. Hay muchos tipos de ARN, pero lo que nos interesa a nosotros es el ARN mensajero, que como su nombre indica, lleva el mensaje que está almacenado en el ADN y ese mensaje puede ser utilizado por la maquinaria celular, por los ribosomas, para fabricar proteínas. Vale, o sea que en el ADN está la fórmula, el ARN es una copia de esa fórmula, la fórmula se mantiene, el ADN se mantiene inamovible, lo que hace es copiar y esa copia es la que lleva, digamos, a la fábrica para que con esa fórmula fabrique una proteína, ¿no? Exacto, la fábrica es nuestras células, o son nuestras células, efectivamente. Esas son las que van a fabricar la proteína. Bueno, obviamente el ARN normalmente es producido por nuestras células, claro. El ADN está en nuestros cromosomas, los genes están ahí, los genes se ponen en marcha. Ponerse en marcha quiere decir que se va a producir ARN y ese ARN va a ser traducido a una proteína. Se va a producir una proteína a partir de ese ARN. La cuestión de la vacuna es que el ARN ahora lo inyectamos, es decir, es un ARN externo. Bien, hecha esta aclaración sobre el ARN, vamos a volver a lo que comentabas antes. Vamos a hacer un poco de historia. Cuéntanos, ¿cómo estaba todo este asunto de las vacunas antes de la llegada de estas novedosas vacunas de ARN? Todas las vacunas anteriores a estas del ARN tenían que tener proteínas, algún componente proteico. Puede ser una proteína purificada, puede ser un virus que ha sido inactivado para que no sea virulento, pero claro, el virus tiene proteínas. Es decir, la reacción inmunitaria iba a ser contra las proteínas de la vacuna. ¿Qué problema tenía esto? Pues tenía el problema de producir la proteína, claro. Hay que producir la proteína de alguna manera en células, que pueden ser células humanas o células de un animal, incluso en huevos de aves. Por ejemplo, la vacuna de la gripe se produce en huevos de una estirpe de gallina muy, en fin, muy determinada, con mucho control de calidad, pero ahí es donde se produce el virus de la gripe, que luego va a formar parte de la vacuna. Entonces, claro, el problema es que requiere mucha instalación, mucho control de calidad, es costoso, lleva mucho tiempo y necesitamos un ser vivo, que es una célula, mínimo una célula, un huevo, un animal, un ser vivo. Porque esa proteína pertenece al invasor, digamos, ¿no? O sea, si es una bacteria o si es un virus, es una molécula de esa bacteria o de ese virus. Exacto. Sí, sí, es una proteína que vamos a utilizar como antígeno. Un antígeno es lo que genera una respuesta anti, de ahí viene la palabra antígeno realmente, generar un anti, ¿vale? Bueno, pues este antígeno, como digo, antes tenía que ser una proteína formando parte de la vacuna. Y el problema era eso, que eran muy difíciles de producir, eran muy complicados. Claro, cuando llega la vacuna de ARN mensajero, la idea no es que llega. Los investigadores dicen, oye, si podemos utilizar ARN mensajero y conseguir que entren las células y conseguir que la información sea traducida a proteína, serán las mismas células del organismo las que van a producir la proteína. No hace falta ninguna factoría para producir la proteína, no hace falta ningún cultivo celular, simplemente hago el ARN y lo inyecto y las células van a producir la proteína. ¿Cuál es la ventaja del ARN? Que no hace falta que sea producido en un ser vivo. Lo puedo hacer en un tubo de ensayo, en un reactor, con enzimas, es decir, lo puedo sintetizar químicamente. Claro, o sea que lo que estamos haciendo es intentar inyectar un mensajero que hemos creado pero que contiene la información de la proteína del virus para que la fabriquen nuestras células. Claro, esa proteína va a ser una proteína extraña, va a ser del virus. Y esa proteína extraña va a generar una respuesta inmunitaria. Es decir,
de repente el organismo tiene una proteína extraña dentro, que es lo mismo que sucede cuando le infecta un virus. De repente tenemos proteínas extrañas dentro, o cuando nos infecta una bacteria, tenemos proteínas extrañas. Bueno, esa proteína extraña, el truco es que la van a producir las propias células del sistema inmunitario, bueno, todas, pero unas son del sistema inmunitario particular, que son las células presentadoras de antígenos, que son las que primero detectan el antígeno y con la información de ese antígeno, es decir, con trocitos de proteína del virus que lo han capturado, lo han digerido, esos trocitos de proteína de los virus o de las bacterias los llevan a los ganglios linfáticos, donde se van a encontrar con los linfocitos y le van a presentar esos trocitos del enemigo a los linfocitos. Y los linfocitos van a detectar que esos son trocitos de proteína que no son nuestras, son de algo que viene del exterior. Se van a activar, las células dendríticas los van a activar también, se les van a mandar señales, proteínas, citocinas, en fin, tipo hormonas, que los van a poner en marcha esos linfocitos, y esos linfocitos van a generar una respuesta inmunitaria adaptada al microorganismo que nos ha invadido, que nos ha infectado. ¿De acuerdo? Entonces, esto es, digamos, bueno, lo que pasaba con las proteínas era igual. Al inyectar la proteína, las células dendríticas la capturaban, la degradaban, la presentaban a los linfocitos y los linfocitos se activaban. En este caso, la diferencia es que esas células dendríticas producen la proteína, la degradan también, producen fragmentos de esa proteína y también van al sistema linfoide, por el sistema linfoide van a los ganglios linfáticos a presentarla a los linfocitos. Otra diferencia entre las dos vacunas, las proteínas necesitaban lo que se llaman los adyuvantes. Los adyuvantes, que son muy importantes, sin adyuvantes la vacuna no funciona, la vacuna de proteína. No funciona porque no se activan las células dendríticas. Las células dendríticas necesitan estar, digamos, seguras de que han detectado un enemigo contra el que hay que luchar, porque lo que se va a poner en marcha, todos los recursos que se van a poner en marcha son muchos y además nos va a hacer daño. Vamos a tener un daño colateral en esa guerra contra los microorganismos. Entonces, para engañar a las células dendríticas, haciéndoles pensar que la vacuna es un microorganismo, teníamos que añadir a la vacuna sustancias que les engañaran, es decir, que hicieran creer a las células dendríticas que se habían encontrado con un virus de verdad o que se habían encontrado con una bacteria de verdad. Entonces se activaban de verdad, eso sí que se activaban de verdad, y llevaban la información del enemigo a los ganglios linfáticos y activaban a los linfocitos. En este caso, en el ARN, no es necesario, porque el propio ARN, además de llevar la información para hacer la proteína, ya activa las células dendríticas él solo. Es decir, es el propio adyuvante de sí mismo, ¿no? O sea, es un autoadyuvante. Entonces no hay que añadir, en principio, ninguna sustancia mayor para estimular el sistema inmunitario. Con las proteínas sí, con el ARN no, es decir, era al contrario. El ARN lo que sucedía era que era demasiado potente como adyuvante, demasiado estimulante de la respuesta inflamatoria. Y ahí es una de las contribuciones, particularmente de la doctora Carico, ha sido modificar ese ARN de modo que las células dendríticas se activen, pero no se activen con tanta intensidad, porque si se activan demasiado, nos generan demasiado daño. Ajá. Ahí hay una cuestión, y es que cuando se inyecta una vacuna, de las vacunas, digamos, tradicionales, frente a esta nueva, es que cuando se inyecta una proteína, la proteína queda ahí entre las células, ¿no? No está dentro de la célula, sino que la inyectamos directamente, a lo mejor en la corriente sanguínea, sí, o haciendo una pequeña heridita y demás. Y parece ser que el hecho de inyectar una proteína no significa que sea automáticamente reconocida como si fuera el microorganismo completo. No. Es una molécula, exacto, ¿no? Al fin y al cabo. Y por eso necesita ese coadyuvante. Pero al ser fabricada en el interior de nuestras propias células, porque se le ha inyectado esa información con el ARN y ha fabricado nuestra propia célula, la proteína, ahí ya digamos que es reconocida plenamente, ¿no? No, la célula dendrítica no detecta la proteína que fabrica. No se activa por la proteína que fabrica, se activa, digamos que se pone en marcha como que se da cuenta de que ha detectado un enemigo por el propio ARN. Los virus tienen, obviamente, ácido nucleico, tienen ARN, y uno de los virus, de las clases de virus que hay, son virus de ARN. Cuando este virus entra en la célula, el ARN tiene que salir
de lo que sería la envoltura del virus para poder fabricar las proteínas del virus. Claro, si el virus está envuelto en sus proteínas, el ARN no puede acceder a la maquinaria de la célula, a los ribosomas, etcétera, para hacer la proteína. En el momento que tiene que salir, la célula dendrítica tiene dentro unos receptores de detección, digamos, de ARN extraño, ARN que no es el suyo, y esos receptores son los que hacen que la célula dendrítica se active. Entonces, claro, las células infectadas se van a activar de esa manera, pero si yo inyecto ARN en gran cantidad, porque claro, me hace falta bastante dosis para fabricar la proteína, si ese ARN funciona como un activador normal, me activa la célula dendrítica de la misma manera que me activaría un ARN vírico, pues, ¿qué sucedería? Que tendríamos una respuesta inflamatoria muy, muy grande, ¿no? O sea, es decir, nos podría matar. Incluso el sistema inmunitario podría dar una respuesta tan elevada que nos podría llegar a matar. Entonces, claro, lo que habría que jugar era con esto, ¿no? Jugar con el hecho de que el ARN, cuando entre, tiene que ser utilizado para activar a la célula dendrítica, porque si no se activa, no va a activar a los linfocitos. Una célula dendrítica no activada no activará a los linfocitos. Activada quiere decir que ha cambiado su personalidad, digamos, lleva otras cosas en su superficie, algunas moléculas diferentes que le indican a los linfocitos que, oye, me encuentro con una célula, aquí hay una célula dendrítica que se ha encontrado con un enemigo y me dice ahora que me tengo que activar, ¿no? Entonces, esa célula dendrítica tiene que activarse y también tiene que producir la proteína. Aparte de que las células del músculo, por ejemplo, cuando te inyectan, también van a producir la proteína. Pero claro, esas no se van a activar, esas no van a salir del músculo, esas no van a ser las que activen el sistema inmunitario. Pueden producir la proteína. Claro, eso también es importante, porque esas células que producen la proteína, aunque no sean células dendríticas, la proteína también tiene que ser producida y secretada fuera si queremos que haga anticuerpos contra ella. Porque los linfocitos B que están en los ganglios linfáticos solo detectan proteínas que están fuera de las células, no las que están dentro. Luego las células tienen que utilizar el ARN para activarse, para fabricar la proteína, para secretar la proteína, de manera que los linfocitos B la puedan detectar, y para capturar esa proteína o esa misma proteína que han formado dentro de la célula, trocearla en trocitos, ponerla en la membrana y también ir al ganglio linfático a activar a los linfocitos T. Es decir, la proteína entera activará a los linfocitos B, que son una de las clases de linfocitos que son los que producen los anticuerpos, como yo creo que ya todo el mundo que nos escucha sabe de sobra. Y luego están los linfocitos T, que van a hacer varias cosas. Una va a ser ayudar a los linfocitos B a hacer anticuerpos. Si no hay linfocitos T activados correctamente, los linfocitos B no van a hacer anticuerpos correctamente. Luego esos linfocitos T se tienen que activar. Hay otros linfocitos T, otras clases que hacen otras cosas. Aquí lo que nos interesa, en el caso de la vacuna contra el coronavirus, es linfocitos T que van a ayudar a los B y linfocitos B que han detectado la proteína producida por el ARN que ha entrado en las células. A ver, esto también es un problema importante que tuvo que ser resuelto, aunque no han participado, que yo sepa, estos doctores, Carico y Weissman. Era cómo, de alguna manera, envolver el ARN en partículas, en nanopartículas, en liposomas, que se llaman, de modo que ese ARN penetre dentro de las células, porque el ARN no va a penetrar él solo la barrera de, digamos, de la bicapa lipídica. Cada célula tiene una capa de lípidos, de fosfolípidos. Yo cuando hablo de esto siempre me quedo maravillado. Lo cuento en clase y me maravillo en el sentido de que separa la vida de lo no vivo, ¿no? O sea, esa capa separa lo que está vivo dentro de la célula de lo que no está vivo. Y es una capa de lípidos. Pero claro, esa capa de lípidos, de fosfolípidos, impide que entren cosas que la célula no quiere que entre. Y desde luego la célula no quiere que entre un ARN extraño que haya por ahí. Entonces hay que engañar a la célula de alguna manera para que incorpore el ARN. Entonces tenemos que generar un ARN que no sea fácilmente digerible por nuestras enzimas, que sea estable, que esté envuelto en una partícula que le permita entrar a las células dentro, ¿vale? Y que una vez dentro esa partícula se disuelva, libere el ARN. El ARN no active demasiado a la célula dendrítica si es la célula dendrítica la que lo ha incorporado, porque puede haber otras células también que lo incorporen, pero esas no nos importa demasiado a la hora de la activación del sistema inmunitario.
Vale, entonces la célula dendrítica no está demasiado activada, pero sí que va a producir la proteína. La proteína la va a producir, también la va a secretar junto con otras células y va a ir a los ganglios linfáticos. La proteína va a ir por su cuenta, secretada por la linfa, y las células dendríticas van a ir también por su cuenta, llevando en su superficie los trocitos de la proteína que han fabricado, que es la proteína extraña, y esos trocitos van a ser la señal, una de las señales que necesitan los linfocitos para activarse. Entonces, todos estos problemas tuvieron que ser resueltos. Como vemos, son varios problemas, ¿no? Uno el de la activación, otro el que no se degrade demasiado y otro en cómo hacer que la ARN entre. Esos problemas, en cambio, no existen con las vacunas tradicionales, ¿no? Con las proteínas que inyectamos con ellas. En principio no. En principio no, son mucho menores, porque las células del sistema inmunitario, hay células fagocíticas. Las células dendríticas son fagocíticas. Es decir, son capaces de internalizar, ¿de acuerdo?, partículas, virus, bacterias, y una vez que los internalizan tienen una maquinaria para digerirlos y para hacer los trocitos y para presentarlos en forma de trocitos. Entonces, lo que hacemos con el adyuvante es activar esos mecanismos de las células dendríticas, de los macrófagos también. Con lo cual, activamos que se lo coman, que se activen y que hagan todo esto, estas cosas que acabamos de hacer. Entonces, o sea, que acabamos de explicar. La función del adyuvante era sobre todo esa. O sea, la vacuna con el adyuvante lo que hacía era activar todas estas cosas, todos estos fenómenos, para que al final las células incorporaran la proteína y la pudieran presentar como un antígeno extraño. O sea que aquí el peligro con este tipo de vacunas, y es por lo que se tardó quizás en desarrollarlas, es que en un principio había que convencer al sistema inmune de que reaccionara de la manera correcta, dentro de unos límites, que no se pasara en la reacción, ¿no? Porque si se pasa en la reacción, la propia reacción nos puede matar. Claro. Entonces debe de hacerse de tal manera que reaccione como reaccionaría ante el virus, pero adelantándose lógicamente a que llegue el virus, porque lo que estamos inyectando no es un virus. Claro, evidentemente la vacuna, la idea es efectivamente generar células memoria, células inmunitarias memoria, que se van a activar mucho más rápidamente. La memoria no es más que un cambio de estado. ¿Qué es un cambio de estado? A ver, si yo estoy en estado de alerta, ¿verdad? Pues no estoy en un estado de reposo. Si estoy durmiendo, estoy en un estado, y si estoy nervioso o asustado, estoy en otro. Bueno, las células memoria están en un estado como de alerta. Van a encontrar, si encuentran ese enemigo, se van a activar mucho más rápidamente y van a reaccionar mucho más rápidamente contra él. Luego, no le van a dar tiempo a que se reproduzca en nuestro organismo, lo van a matar antes. Y esa es la idea de las vacunas. Las vacunas van a generar una población de células memoria que, si viene el organismo realmente a infectarnos, esas células memoria van a reaccionar mucho más rápidamente. Están preparadas para reaccionar rápidamente y para acabar con el microorganismo. Esto es muy, muy importante, porque el tiempo es fundamental. O sea, los virus se reproducen a tal velocidad, y las bacterias también, que si les damos tiempo nos pueden ganar en la carrera. Entonces, el no darle tiempo, darle el menor tiempo posible, es decir, reaccionar lo antes posible contra ese ataque enemigo, es diferencia entre vida y muerte, literalmente. Entonces, puede ser esta diferencia. Normalmente nuestro sistema inmunitario se las arregla para no darle tiempo, incluso sin vacuna, porque claro, si no, cualquier catarro nos mataría. O sea, obviamente no estamos vacunados de nada, viene una infección, nos matará. No es así. Afortunadamente nuestro sistema inmunitario va a tener capacidad de reaccionar, pero mientras reacciona, el virus se reproduce o la bacteria se reproduce, nos genera más problemas, nos genera enfermedad, fiebre, en fin, pues los síntomas propios de la enfermedad. La idea de la vacuna es que eso no suceda, claro, que sea tan expeditivo la respuesta que no haya posibilidad, el microorganismo no tiene posibilidad ninguna ya de crecer, ¿no? Entonces esto es lo que sí, lo que hace la vacuna, claro. Pero la ventaja de la vacuna del ARN, como he dicho antes, pero lo recuerdo, es que no hay que fabricarla en... A ver, que la manera de fabricarla es muy fácil. Se puede sintetizar químicamente, se puede sintetizar enzimáticamente. Luego, la información la puedo cambiar rápidamente, porque claro, como sintetizo rápidamente lo que son las letras del ARN, si tengo una variante del virus, puedo cambiar la información para adaptar la vacuna a la nueva información del virus. ¿Vale? Si el virus ha mutado,
Bueno, pues yo que cojo es la información del ADN del mutante y con esa información hago el ARN y tengo una vacuna adaptada a ese mutante. Claro, bueno, realmente lo que se recoge es la información de un punto determinado del virus, ¿no? Claro, o sea, claro. no es un trocito, digamos, Claro. del virus, una molécula importante del virus para la infección. Sí, efectivamente, una molécula que va a neutralizarlo, ¿no? Si tenemos anticuerpos contra él, lo neutraliza. Pero fíjate, cuando tú tienes una proteína mutante, claro, si yo la tengo que producir en el laboratorio, pues tengo que asegurarme que esa proteína se ha producido bien, se ha plegado en el espacio bien, tiene la estructura correcta que tiene la del virus. Y como no está producida por mis células, las proteínas del virus van a estar producidas por mis células. El virus me infecta a mí, infecta a un humano, está producida por mis células. La proteína de la vacuna no, está producida en el laboratorio por otras células. Habrá que estar seguro de que esas células producen la nueva proteína mutante, la producen bien, está plegada correctamente, es decir, los anticuerpos que va a generar van a ser funcionales contra la proteína del virus real. Claro, en el caso de la vacuna del ARN, ¿cuál es la ventaja? Yo inyecto el ARN y ¿qué células van a producir la proteína? Hombre, las mías. Van a ser las mismas células que tengo yo las que van a producir la proteína de la vacuna y la del virus que venga. Porque tienen la misma información. La información es la misma. La proteína va a ser la misma y va a estar plegada igual, modificada químicamente de la misma manera en mis células. Con lo cual esa vacuna está garantizada que esa proteína es muchísimo más similar, por no decir absolutamente idéntica, a la del virus que la de cualquier otra vacuna que yo haya producido en forma de proteína en otro sistema, que puede ser no perfectamente idéntica a la del virus. Con lo cual, claro, no será tan eficaz ni neutralizará tan bien el virus como una que es idéntica del todo, ¿no? Con lo cual, claro, la velocidad de poder producir esas vacunas mutantes y que encima, seguro que esa proteína, al estar producida por mis células, me garantiza que está bien producida, pues es una ventaja muy importante. Bueno, Jorge, vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Jorge Laborda, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete, quien nos está explicando todo lo relacionado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina que este año de 2023 ha sido concedido a Katalin Karikó y Drew Weissman. Jorge, estabas comentando las ventajas que tiene una vacuna de ARN frente a las vacunas tradicionales, en las que se hace necesario elaborar las proteínas del invasor, y eso conlleva una serie de procedimientos que exigen, digamos, un esfuerzo muchísimo mayor a la hora de producirlas. Pero no solo eso, sino que también hay que tener en cuenta que los microorganismos, en este caso si hablamos del coronavirus, pues el virus muta, y en el momento que se producen esas mutaciones, eso exige que esas vacunas tradicionales utilicen esa proteína mutada y producirla vuelve a repetir todo el proceso de fabricación, mientras que lo otro es modificar solo la información del ARN. Efectivamente, y que como digo se puede hacer fácilmente por métodos mucho más sencillos.
Con lo cual, claro, esto es una ventaja. Vamos, yo creo que las vacunas de ARN, bueno, esto obviamente ha sido la pandemia y tenemos la del coronavirus, pero yo creo que se van a desarrollar vacunas de ARN rápidamente contra otras enfermedades también. Desde luego contra la gripe, seguramente, ¿no? Hay varias enfermedades. Bueno, pues lo que digo, las vacunas están aquí para quedarse. Y además, bueno, no solamente las vacunas de ARN mensajero, sino que ya se están desarrollando nuevas variantes de vacuna, digamos, pues para soslayar algunos de los problemas que tiene la vacuna de ARN mensajero, porque todo no son, o sea, hay muchas ventajas, pero una de los inconvenientes, por ejemplo, es la cantidad de dosis que tengo que inyectar para generar la proteína adecuada. Entonces, claro, el ARN inyectado fuera una cantidad de dosis, la que sea que me haga falta, me va a generar una respuesta inmunitaria más elevada. Eso es un problema. Una respuesta que tiene que ser elevada, pero que no tiene que ser tanto como hemos dicho antes. Otro problema es que se degrada. El ARN mensajero es una cadena lineal. Eso te iba a decir, que cuando estábamos hablando de las vacunas contra el coronavirus, uno de los problemas era que había que mantenerlas a muy baja temperatura, que había que cuidar, digamos, mucho que no se echaran a perder. Exacto, porque claro, ya digo, hay RNasas, bueno, trabajar en el laboratorio con ARN es una de las cosas complicadas que hay que utilizar inhibidores de esas RNasas, tener mucho cuidado, con guantes, mascarilla incluso para no hacer aerosoles, que ya la saliva puede tener RNasas que van a ser enzimas que degradan el ARN. Degradar quiere decir que empiezan por un extremo y empiezan quitándole letras. Le van quitando letras por un extremo, lo van acortando, claro. Llega un momento en que la información se pierde. Yo no voy a producir la proteína correcta porque he ido quitando letras. Claro, eso al final es una fórmula y a esa fórmula le quitas información, pues ya cambia la fórmula. Exacto. Entonces, bueno, pues a ver, hay una serie de cosas que el ARN tiene que tener para evitar esa degradación, que eso se ha incorporado en las vacunas. O sea, se sabe que tiene que tener una cabeza, en la parte, digamos, de uno de los extremos, tiene que tener una determinada estructura de letras, que no es la que va a producir la proteína, es otra, que hace que sea más estable. Otra secuencia de letras detrás de cuando ya ha acabado la información de la proteína, es decir, cuando ha acabado la última letra que me dice el último aminoácido de la proteína, tengo que tener también otra secuencia de letras que me va a permitir una cierta estabilidad. Son letras, en principio, bases, claro, que se unen unas con otras, se emparejan unas con otras, como en el ADN. Forman como una especie de horquillas entre ellas y eso impide que las enzimas puedan atacar rápidamente los extremos. Luego, además, hay al final un extremo de muchas As. 100 As, 250, un montón de A, se llama la cola de poli-A, que de alguna manera también le da tiempo al ARN a ser traducido antes de que llegue la enzima que se va comiendo las As y lo degrade. O sea, de alguna manera tenemos ahí un tampón, algo que me permite que el ARN tenga más vida, ¿no? Una vida más larga. ¿Eso por qué? Porque las enzimas van degradando el ARN a partir de los extremos. Exacto. Como si se lo fueran comiendo como un comecocos. Exacto, el comecocos. Seguro que has jugado, pues lo mismo. Van comiendo. Sí, claro. Sí. Entonces van comiendo por los extremos. Bueno, pues claro, si tengo muchas letras, pues tardan más en llegar, ¿no? Entonces, bueno, la idea es, todas estas cosas, claro, se ha tenido que estudiar y se han tenido que incorporar todas estas estructuras a las vacunas de ARN. No es solo la secuencia, ya está. Hay que poner determinadas cosas para que la vacuna, claro, sea estable, sea interpretada como un ARN mensajero por la célula. A pesar de todo esto, o no a pesar de esto, además de todo esto, se han desarrollado vacunas que intentan soslayar todo esto de que digo de la degradación, porque nuestro cuerpo también produce ARN circular. ARN circular, ¿qué es eso? El ARN circular, pues como su nombre indica, es un círculo. Está pegado el extremo, digamos, los dos extremos se pegan, ¿no? Se unen los dos extremos y tengo un círculo. Ahí el comecocos no sabe por dónde empezar, ¿no? Efectivamente. Esa es la ventaja del ARN circular, que va a ser mucho más difícil de degradar porque necesitamos una enzima que corte. O sea, ya no una enzima que entre por el extremo, sino que te tiene que cortar el círculo. Entonces ya, una vez que me ha cortado el círculo, pues sí que tengo los extremos, ¿no? Pero bueno, esas enzimas de que cortan el círculo no son tan activas. Entonces ese ARN circular tiene como una vida media más larga y puede ser utilizado más tiempo para producir la proteína. Lo que pasa es que nuestro sistema de traducción de proteínas está más adaptado al ARN lineal.
el ARN mensajero es lineal, se produce desde un inicio y acaba en un fin. Es una molécula, una hebra. Esa es la que se traduce a la proteína más rápidamente. Pero el circular, bueno, se tarda más o es menos eficaz, pero claro, tiene una vida media más larga, lo cual permite que haya más proteína, que se produzca más tiempo, ¿no? Bueno, otra de las contribuciones, desde luego, también es verdad que se me ha olvidado mencionarlo antes, de estos doctores, es qué modificaciones hacer al ARN para que se produzca mayor cantidad de proteína. Porque los ARNs tienen que ser traducidos y la velocidad a la que se traduce, la velocidad a la que la maquinaria los traduce, no es, en fin, digamos que no es la misma para un ARN que para otro. Dependiendo de la secuencia de letras, de qué tipo de ARN sea, se traduce mejor o se traduce peor, se traduce más rápidamente o se traduce más lentamente. Esto no sé, se me ocurre que si yo sé muy bien inglés, pues puedo traducir rápidamente inglés, pero si no sé muy bien alemán, pues traduciré el alemán más lentamente, ¿no? Me faltará algo para traducir. Bueno, las células también tienen este tipo de problemas de traducción y entonces los ARNs tienen que estar adaptados, digamos, al lenguaje de la célula que la célula sabe emplear, el lenguaje genético que la célula emplea para traducir a proteínas, ¿no? O sea, que tiene las fábricas, digamos, entrenadas para fabricar sus propias proteínas. Exacto. Y a partir de su propio ARN. Cuando estamos metiendo un ARN que lleva una información extraña, le puede costar, ¿no? Claro, claro. Entonces, también estos doctores también estudiaron cómo modificar los ARNs para que fueran traducidos más rápidamente y produjeran más proteína, sin que por ello tengamos que tener más ARN y, por tanto, no tener esa respuesta inmunitaria excesiva, Claro, ¿no? sin pasarse. Exacto. Y luego el último tipo de vacuna, que a mí me parece sorprendente, es una vacuna que se autoamplifica. Ajá. ¿Cómo es eso? O sea, que el propio ARN se copia y tenemos más ARN, claro, una vez que ha entrado dentro de la célula, ¿no? Entonces, bueno, esto han utilizado unas propiedades que tienen un tipo de virus, se llaman los alfavirus, que tienen la posibilidad de amplificar su material genético. Con lo cual, claro, el virus te infecta, entra dentro, pero no utiliza solo su copia, sino que hace más copias que pueden ser utilizadas de manera, pues eso, más amplificada, digamos, para generar una infección mayor. Entonces, con este tipo de, bueno, estructuras en el ARN se han generado vacunas que pueden, con una pequeña dosis inicial, pueden no obstante amplificar el ARN, ¿vale? En el tiempo, e ir generando proteína antigénica para dar una respuesta. Estas todavía no se han utilizado en seres humanos, que yo sepa, están en periodo experimental, pero como digo, hay varios tipos de modificaciones que están siendo utilizadas, investigadas, pues para generar mejores vacunas de ARN, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que podemos contar sobre estas vacunas, realmente que yo creo que han cambiado el panorama total de la vacunación. Se están generando vacunas de ARN contra enfermedades que antes solo tenían vacunas de proteína y que eran difíciles de producir. Estoy hablando del Zika, del dengue, de la fiebre amarilla. Se están investigando vacunas de ARN para estas enfermedades. Con lo cual, claro, si esto tiene éxito, si tenemos unos ARN circulares que a lo mejor son estables a temperatura ambiente, o no sé, alguna modificación que haga que la vacuna sea más fácil de almacenar, no hace falta congelarla a menos 20 grados o a menos 80 grados. En fin, todo este tipo de modificaciones será posible, que a lo mejor es posible que se puedan conseguir en el futuro, pues tendremos unas vacunas que serán fáciles de hacer, rápidamente adaptables a mutantes que puedan surgir, de virus o de bacterias o de lo que sea. Serán obviamente fácilmente transportables, porque sí serían estables. Serían fácilmente fabricables también en estructuras que quizás no sean necesaria una gran sofisticación para hacerlas. Es decir, una vacuna ahora se hace en una factoría grande, los países desarrollados son los que las tienen. A lo mejor no se puede fabricar una vacuna en según qué partes del mundo porque no tienen las infraestructuras necesarias, pero a lo mejor una vacuna de ARN sí que va a poder tener más fácilmente una infraestructura para ser fabricada en más partes del mundo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues todo esto, ya digo, todavía está por explorar porque la vacuna de ARN tiene poquito tiempo, ¿no?
Claro, ese es otro factor, el tiempo, porque realmente el trabajo de estas personas viene de por allá del 2008, 2010, ¿no? O sea, es muy reciente. Sí, sí, efectivamente. Bueno, eso es otro de los bulos que hay, como que la vacuna se hizo en un año, ¿no? Y no es verdad. La doctora Carico, que ha recibido el premio Nobel, empezó a investigar sobre cómo modificar el ARN para intentarlo convertir en vacunas en los años 90 del siglo pasado. Se juntó con el doctor Weissman en los 2000. El doctor Weissman era un experto de células dendríticas. La doctora Carico era experta más en química del ARN. Entonces, los dos juntos se pusieron a investigar cómo modificar el ARN dándoselo a las células dendríticas para ver cómo se activaban la cantidad adecuada. Es decir, cómo evitábamos que esas células dendríticas se sobreactivaran. Y eso fue una de sus contribuciones. O sea, los dos juntaron su saber. Esto es una cosa muy importante. Cada uno tiene su experiencia y la doctora Carico ella sola no habría podido hacer lo que se ha hecho juntándose con el doctor Weissman, que era un experto en células dendríticas, y con todo su grupo, claro, el grupo de investigadores que también estaban con los dos. Entonces, obviamente, esa combinación de esas dos experiencias, de esos dos conocimientos, uno, la química del ARN, la química del ARN, y el otro, la biología de las células dendríticas, pues permitió generar un sistema para experimentar con el ARN, qué hacer el ARN, cómo lo modificamos, qué le hacemos, de manera que las células dendríticas respondan adecuadamente y que finalmente hagan lo que queramos que hagan, ¿no? Además tuvieron que romper más de una barrera, ¿no? Porque parece ser que inicialmente no había mucha confianza en que fuera a funcionar una vacuna de este tipo. No, efectivamente. Bueno, pero eso pasa siempre con cualquier cosa, ¿no? Es habitual, ¿no? Cuando uno dice algo y luego ve que tiene razón, es cuando el otro dice, no, si esto ya lo decía yo. Esto son palabras de Juan Luis Arzuaga, que lo ha dicho más de una vez, ya es de todo el conocido, que cuando ya la gente dice, no, esto ya lo decía yo, es que tienes razón en lo que tú decías, que evidentemente no lo decían ellos, pero ya se asume que lo decían ellos. Claro, siempre hay escepticismo. A ver, la ciencia me parece muy bien que sea escéptica. La cuestión es entrar con un escepticismo sano y decir, bueno, oye, mira, a lo mejor por aquí no, porque esto igual invierto demasiado esfuerzo y no va a funcionar. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, porque obviamente no todo es posible, pero bueno, es verdad que hay científicos que tienen una visión más allá, tienen no sé, un algo, su cerebro, su inteligencia natural en este caso, les dice que eso puede ser verdad y se ponen a la tarea. Y hay muchos ejemplos en la ciencia, ¿no? Uno, a mí me parece también increíble, es el que inventó la reacción en cadena de la polimerasa, que seguramente nos han hecho a todos más de una vez con esto de la pandemia, ¿no? La PCR famosa. Bueno, este hombre tuvo una visión y se puso en el laboratorio a manualmente hacer las reacciones que él pensaba que iban a funcionar, sin tener ninguna máquina, tener más que baños de agua caliente. Y ponía la reacción a 37 grados y luego la pasaba a 50 y tantos y luego la pasaba a 95, así 30 veces o 40 veces, para ver si el ADN se amplificaba de manera manual. Es decir, no solamente es que tuvo la visión, es que las dificultades para hacer esa visión realidad con la tecnología que tenían en ese momento eran enormes. Y sin embargo, lo llevó a cabo y también ganó el premio Nobel. Fue uno de los ganadores del premio Nobel también. Y eso sin contar el apoyo económico que llega cuando ya has tenido éxito. Exactamente. No antes, sino después. Entonces, bueno, pues sí, claramente había un escepticismo con estas vacunas, pero bueno, han sido capaces de superar todas las dificultades y de hacer esto una realidad. Yo desde luego creo que el premio Nobel es muy merecido en este caso, no solamente porque nos curó de la pandemia y permitió a las sociedades retomar su actividad normal, la gente toma su vida normal, en fin, vamos con menos miedo a los sitios, sino que es que abre una puerta a más vacunas para más enfermedades que siguen causando mucho dolor. O sea, la gripe, sin ir más lejos, pues mata a muchas personas en el mundo cada año. Claro, también esa es otra. Hay vacuna de la gripe, la producen cada año, que hay que producirla cada año porque cada mutante es distinto de temporada en temporada. Que de nuevo, una vacuna de ARN para la gripe, esto lo haría mucho más fácil. Pero claro, es que luego llega y la gente no se vacuna. Es que si preguntas o hay estudios estadísticos, por lo menos en España, pues a lo mejor se han vacunado el 30% de la población.
Porque total, la gripe no pasa nada, no hay que vacunarse. Bueno, eso hasta que llega la cepa, digamos, mala y empiezan las prisas por querer vacunarse, ¿no? Claro, claro. La cepa mala, o tú no estás en un estado adecuado, o has pasado una enfermedad, o estás en un estado, y entonces tú tienes un sistema inmunitario más débil una temporada que la temporada anterior, y el virus, ¿vale? A lo mejor el mutante efectivamente es más dañino. Claro, tu sistema inmunitario no va a estar igual cada año eres un año más viejo. Claro, y además hay que jugar a la lotería de que el mutante para el que se está preparando sea realmente el que se va a expandir y no va a salir Exacto. otro que le va a ganar. Claro, pero en el caso de la vacuna de ARN, adaptarse a ese cambio sería mucho más fácil. Es decir, a lo mejor incluso en mitad de temporada, si se detecta un mutante, obviamente con medios de producción adecuados, podría haber la posibilidad de reaccionar y de generar una vacuna de ARN rápidamente para el nuevo mutante del virus de la gripe. Es imposible hacerlo con la vacuna tradicional, que como digo, se hacen huevos de gallina, que tienen que ser bueno, pues criados en establecimientos y en instituciones, obviamente, en fin, para la ocasión, con una estirpe de gallinas concreta y con una serie de controles. Entonces, claro, no es nada fácil cambiar la vacuna, o aciertas o no. Si no aciertas, pues mal. Y eso ha pasado alguna temporada, que no se ha acertado, o que el virus ha mutado demasiado tarde. Entonces la vacuna estaba ya preparada y no ha habido tiempo de adaptarse. Entonces la vacuna no tenía una eficacia más allá del 30%. Es decir, una vacuna que realmente no era muy buena. Y eso además hay que decírselo a la gente, porque, Claro. claro, si estamos pensando que una vacuna nos va a liberar al 100%, entonces estamos equivocados. O sea, la vacuna nos liberará en un porcentaje aceptable, pero que eso no nos quita todos los peligros, ni muchísimo menos. No, desde luego que no. Y hay que estar preparado por si ese peligro ocurre. Y no es un mal de la vacuna, es que la situación realmente, ese virus es así, muta y se ha escapado de la vacuna, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bueno, eso es lo que hace el virus de la gripe a cada ocasión. Cada año está mutando. Cada año, vamos, no cada año, quiero decir, cada vez que hay una infección muta y al final se produce una estirpe nueva que vuelve a infectar a los que el año pasado infectó, pero que ya no era el mismo virus. Realmente se ha escapado de la respuesta inmunitaria de los que infectó el año pasado. Los que infectaron el año pasado algo tienen de respuesta, no es que estén totalmente en fin, desprotegidos, pero efectivamente el virus, al haber mutado, bueno, eso lo hemos visto también con el coronavirus, que ha mutado a una velocidad espectacular y que, bueno, se ha seguido todas esas mutaciones y realmente estos virus de ARN, el virus de la gripe también es un virus de ARN, pues tienen esa capacidad de mutar muy rápida, ¿no? Entonces estas vacunas de ARN precisamente van a hacerle más difícil a los virus el poder mutar incluso, porque claro, uno además puede fabricar, eso ya no lo sé, yo es una idea que lanzo, puede fabricar una vacuna con muchos ARNs, no solo con uno. Es decir, podríamos tener un ARN para la variante Delta, para la variante Al, por si acaso aparece, ¿no? Y claro, cada ARN me va a producir un anticuerpo contra la variante que sea. Entonces yo voy a tener una inmunización como mucho más universal contra todos los mutantes posibles que se hayan detectado del virus. Y hacer eso es posible en el ARN. Podría ser posible, o sea, es posible, no sé si será o no, pero se puede pensar. Desde luego, hacerlo con las proteínas es imposible, porque hacerlo con la proteína supone generar la proteína, como hemos dicho antes, cultivándola en células y cada variante de cada proteína metida en la vacuna. Claro, eso es aislar cada variante, generar la proteína, purificarla, meter. O sea, es muchísimo más complicado que hacer una vacuna de ARN solamente con la información para hacer esas proteínas, ¿no? Así que bueno, este tipo de cosas, ya digo, están ahí todavía, no están siendo investigadas, pero son posibilidades que abren estas vacunas que las otras no tenían. Estaba pensando ahora cuando decías lo de la campaña de vacuna de la gripe, ¿no? En la campaña de vacuna de la gripe te ponen tanto la de la gripe como la del coronavirus. Un pinchazo en cada lado, ¿no? No es ciencia ficción a lo mejor demasiado elevada el pensar que en un momento determinado exista una vacuna de ARN para la gripe y para el coronavirus y que las dos se puedan inyectar con un solo pinchazo. Efectivamente, sí, eso es posible. Si son las dos de ARN, no hay ninguna razón por la que no tenga que ser así. Claro, sí. Sí, bueno, pasa que habrá que mirar la dosis, porque claro,
Si son 2 vacunas, tenemos el doble de dosis de ARN y a lo mejor tenemos demasiada reacción inmunitaria. Y si pones menos ARN, a lo mejor la reacción inmunitaria no es la adecuada. O sea que eso hay que estudiarlo, porque no es tan fácil como a lo mejor damos aquí la impresión de que lo es, pero no lo es, ¿eh? En absoluto. Requiere muchísimo estudio, muchísimos experimentos, en fin, mucha dedicación. Lo que sí es importante recalcar, yo creo, es que gracias a investigadores como Katalin Karikó y Drew Weissman, se han salvado muchas vidas con la infección del coronavirus, del COVID-19. Y prometen salvar muchísimas más con muchas otras enfermedades que ahora mismo pues nos siguen atacando. Y no solamente las vidas, sino también la morbilidad, o sea, los efectos secundarios negativos de estar infectado. Es decir, igual te infecta, pero no te mata. Pero claro, obviamente pasas una mala temporada, aunque puede ser una enfermedad grave, vale, te recuperas, pero has pasado muy mala temporada, ¿no? Esa vacuna va a evitar que esa mala temporada la pases, va a hacer que te recuperes mucho antes, la enfermedad sea mucho menos intensa. Y bueno, yo creo que eso también es una cosa, ahí sí que desde luego ha habido millones y millones de personas beneficiadas de esta manera, que quizás no hubieran muerto, pero definitivamente no han pasado una enfermedad tan grave gracias a la vacuna. Eso sin contar con la hecatombe económica que significa una infección como la que hemos tenido, ¿no? Que a lo mejor habríamos tardado años en recuperarnos, muchos más de los que se ha tardado, ¿no? Pues es posible, no lo sé, porque bueno, ahí están, eso lo tienen que saber los epidemiólogos, cuál es la dinámica de subida y bajada de pandemias. A ver, la última grave fue la de la gripe del 1918, hace ya más de un siglo, y no había vacunas. Y ahí hubo sucesivas recaídas, fue tremendo. No, la mortalidad fue enorme, pero no obstante, 2 años más tarde, o en el 1920-1921, la epidemia ya no estaba. Es decir, el virus había matado a los que tenía que matar, y básicamente ya los demás pues tenían su sistema inmunitario y ya estaba todo vacunado. Inmunización natural. Claro, es que esto es lo que es la inmunización natural, ¿eh? Es esto que estoy contando, ¿no? Llega el virus, te infecta a todo el mundo, mata a los que tiene que matar, claro, y entonces me genera la inmunidad de grupo, ¿no? Pero de lo que se trata con la vacuna es generar esa inmunidad de grupo sin matar a los que hubiera matado el virus. Sin pagar tan alto precio, ¿no? Entonces, bueno, yo desde luego creo que la vacuna ha sido uno de los inventos más fabulosos de la humanidad y que ha salvado, pues, efectivamente muchísimas vidas y muchísimo dolor, además, no solamente en vida, sino dolor y enfermedad. Bueno, pues creo que ha quedado claro y tenemos que estar todos agradecidos, no solo a aquellos que reciben el premio Nobel, porque al final hay muchísima más gente que ha participado en esa cadena, digamos, de acontecimientos que llegan a un resultado que nos favorece o que nos ayuda a todos, ¿no? Pero lógicamente solo se puede dar el premio Nobel a 2 o 3 personas. Pero más que nada yo creo que ahí el valor del premio Nobel es que marca un lugar, marca un camino, marca un avance importante, y eso, en ese sentido, debemos estar agradecidos a todos los que investigan, ¿no? Sin duda, efectivamente. Es un esfuerzo prepararse para investigar y luego luchar con todo el mundo, con las instituciones que te den dinero, incluso con tus colegas, que no te lo ponen fácil tampoco, ¿no? Para hacer determinadas cosas. O sea que sí, es una vida un poco dura, la verdad, que parece que es ser científico, que bien, ¿no? Pero bueno, realmente estar ahí bregando con todo no es tarea fácil. Y luego no todo el mundo gana el premio Nobel, claro. O sea, hay gente que trabaja y que no se va, que hace su contribución, que puede ser importante su contribución, pero no es reconocida. A lo mejor cuando te has jubilado o cuando te has muerto, dice, pues fíjate aquel lo que hizo. Si te mueres ya no recibes el premio Nobel, ¿eh? No, desde luego, no lo recibes, ¿no? Pero quiero decir que la comunidad científica te podrá decir, oye, pues fíjate, fulanito no hizo tal o cual. eh, pero vamos, que la mayoría de la gente no va a recibir un reconocimiento, ni muchísimo menos tan elevado como un premio Nobel, ni muchos otros premios. Vamos a ver, que ya que te den el premio de la comunidad de vecinos de tu casa, pues ya podría valer, ¿no? Pero a veces ni ese funciona. Muy bien,
Muy, muy interesante. Bueno, pues con esto queda, yo creo, bastante claro no solo el por qué le han concedido el premio Nobel a estas personas, sino además todo lo que ha ocurrido o una buena parte de lo que ha sucedido con esa pandemia. Aquí nos despedimos, Jorge, no sin antes agradecerte, por supuesto, estas magníficas explicaciones. Y pues esperamos escucharte en el siguiente Kilo de Ciencia o Ciencia Fresca. Muy bien, ahí estaré. Amenazo con volver. O sea. Pronto, además. Muy bien, hemos hablado con Jorge Laborda, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti, Ángel. Un saludo a todos. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.